Yo lo que me he dado cuenta es que las personas empiezan a armar su currículum, pues ahora sí que como Dios les da a entender. No tienen un conocimiento de qué es lo que buscan los reclutadores a la hora de ver un currículum. Entonces, pues empiezan a decir, bueno, pues le voy a meter esto, le voy a meter aquello. Me he dado cuenta que muchas personas dicen, pues entre más le meta toda la información que tengo, toda la experiencia y lo que aprendí hasta en el curso de 2 horas que tomé en algún lado, lo voy a meter. Entonces creo que eso es lo que ha sido, que lo hacen con un poquito de intuición de qué es lo que puede poner y tal vez no se acercan a un reclutador o a la visión de un reclutador de qué es lo que un reclutador está viendo en un currículum que le es atractivo o la información que necesita básica. Eso es lo que me he encontrado en los últimos años. Qué bueno. ¿Y por qué crees que la gente ahora está hablando tanto de esta temática? Creo que por la necesidad que estamos viviendo de tener más empleos. Ha habido una pérdida sustancial de empleos, personas que tal vez llevaban 20 años, 30 años en una empresa. La empresa se ha visto en la necesidad de dejar a ir a muchos empleados. Y ahorita, pues, ¿qué es lo que hacen las personas? Me han llegado muchísimas personas que me dicen, es que hace 20 años que no hago un currículum, hace 15 años que ni siquiera meto información, no tengo ni idea de cómo, sobre todo creo que ese es el punto importante, no tengo idea de cómo mostrar lo que sé hacer bien en un currículum. Creo que ese es el punto clave. ¿Y qué es lo que realmente busca un reclutador? Busca encontrar en los primeros 10 segundos saber si esa persona es o no es a través de ver ciertas características que requiere para su vacante. ¿Sabes Entonces, qué? puntos importantes, sí. ¿Sabes qué es bien interesante lo que mencionas ahora, lo que mencionaste hace un momento, que es que nosotros hacemos el currículum como creemos que es, pero es que lo hacemos para una tercera persona, que no Claro. necesariamente conoce lo que nosotros hacemos. Entonces, yo suelo encontrarme también con gente que, por ejemplo, da por sentado que hay varias cosas que hacían que son obvias, pero que el reclutador no necesariamente entiende. Me explico. De repente, imagínate a una persona que sea, no sé, gerente comercial o gerente financiero, por ejemplo, y postula para una vacante de empleo en donde necesariamente la empresa está buscando a alguien que tenga experiencia, no sé, dirigiendo 20 personas. Y tú revisas en su currículum y en su currículum en ningún momento dice que es supervisado personal. ¿Qué pasa con Claro. esta empresa? Como esta empresa obviamente tiene un equipo o sea, tiene un equipo de 20 personas y necesita a alguien que lo dirige, obviamente ellos dirán, mira, yo necesito a alguien que tenga experiencia, que sepa cómo comunicarse, que sepa cómo supervisarles, cómo darles instrucciones, cómo motivarlos. Entonces, ¿cómo le hago yo entender al reclutador que efectivamente yo tengo esa competencia? Diciéndola. Entonces, Claro. la cuestión en el currículum no se trata de hacerlo obvio, porque es que tú lo ves obvio, pero quien lo va a leer no necesariamente lo va a entender. Entonces, Exacto. esta parte es importante de comenzar a preguntarnos, es qué es lo que buscan las empresas y que lo que yo considero obvio no para otras personas va a ser igual. Y también hay que limitar entre no poner demasiada información, porque me he encontrado currículums de 8 hojas que dicen, es que yo quiero poner toda la información completa de todas las cosas que he hecho, pero 8 hojas, ¿quién lo va a leer? O sea, hay que ser sinceros, ¿quién va a leer 8 hojas en donde los párrafos son así grandototes y no hay una manera de resumirlo? O sea, es importante la parte de resumir y sintetizar la información que estamos mostrando en un currículo. Ok, y además eso puede confundir. Esta parte, ok, estamos hablando de distintas partes, de todas formas a las personas que se estén conectando en este momento y no hayan visto cómo nosotros comenzamos. Al final de este streaming puedes volver a ver este live completo, esta parte es importante. Cada una de estas temáticas van a estar completamente relacionadas. Hace un momento hablamos de la importancia de lo que es la información. Entonces, un debate que ocurre ahora bastante tiene que ver con el diseño de la plantilla de CV. Es Sí, más, todo lo que tenga que ver con una plantilla, eso es una verdadera locura. La gente quiere una plantilla.
y la plantilla no le da empleo a nadie. Uno, me explico por qué. Un reclutador, un reclutador lo tienen por algo. No le van a pagar a alguien porque la persona llegue y le llegue al gerente y decir, mira, vamos a mostrar, me gusta el perfil de Lisette, porque este perfil es muy bonito, tiene colores muy variados. No. Entonces, un reclutador no busca una plantilla, sino que busque información. Entonces, lo importante a la hora de construir el currículum, ya Lisette habló y fortaleció esta parte, de que hay que construir el currículum no para nosotros, sino para terceros. Pero entonces aquí es donde entra en juego la parte clave, es la información. Entonces, ¿qué es lo que el reclutador busca? Dependiendo de lo que busque, yo tengo que saber cómo comunicárselo claramente. No es que sea el diseño, es más, yo recuerdo que hace un año yo compartí una publicación donde yo decía, comparto 30 modelos de currículo, que yo tenía una publicación, que yo tenía una plantilla por ahí, yo digo, vamos a compartirlo, pues por si acaso. En serio, tuvo más de 1 millón de visualizaciones y como 30,000 comentarios de gente pidiéndome la plantilla. Yo digo, ajá, pero si tú no vas a buscar, si yo cuando comparto alguna publicación donde yo explico qué es lo que el reclutador busca, ahí sí no hay tanta interacción. O sea, no se trata de plantilla, se trata es de que el reclutador busca algo, hay que dárselo con claridad. Exacto. ¿Qué te parece? Creo que las plantillas, la gente lo que necesita saber es una guía para saber qué información necesito poner. En ese sentido, la plantilla les puede ser útil para decir, bueno, aquí pon estos datos que son básicos. No me pongas tu domicilio y el edificio en el que vives ni la edad de tus hijos. Nada más información básica. Aquí pon tu experiencia. Aquí pon tus habilidades, aquí pon, etcétera. Entonces, la plantilla lo que ayuda es a dar una estructura que tal vez algunas personas no sepan ni cómo ponerlo. Eso nada más es como entrada. Lo más importante es la información de fondo. ¿Qué es lo que estamos transmitiendo a través de nuestro currículum para que no nos llamen, como vi un comentario que aquí decía, es que a mí me están llamando para una posición que no tiene nada que ver con lo que yo estoy poniendo? Entonces, habría que ver y analizar qué es lo que estás poniendo tú que tal vez las otras personas están interpretando como para una vacante que tal vez no es. Aparte de que hay personas que no leen a fondo, ¿no? Pero independientemente de eso. Sí, tú sabes que también a veces me pasa que me contactan personas que me dicen, no, yo estoy en varios procesos, pero no logro llegar a avanzar a la parte final o no soy seleccionado. Y dentro de esto, yo suelo evaluar mucho eso. ¿Cómo te estás desempeñando en la entrevista? O si efectivamente tú estás postulando o te están llevando por una vacante en la que sí estás alineado. ¿Por qué? Porque puede pasar que tu currículum lo estén postulando para vacantes donde no tienen oportunidad. ¿Y qué pasa? El reclutador va conduciendo tu currículum de forma progresiva. Me explico. Hay un estudio que afirma que los reclutadores le toman alrededor de 6 segundos para el visto bueno, pero esta parte es relativa. Más bien el reclutador lo va conduciendo poco a poco. En un principio el reclutador se contará, no sé, como 100, 200 currículos, utilizará algunos algoritmos así dependiendo de la plataforma, para descartar a la mayoría y focalizarse en pocos. Después de esto, no sé, le llegarán 20, 30, 40, donde los tiene que revisar, pero rápido. No los va a revisar, o sea, no es que le va a tomar a todos estos 20, 30, 1 minuto, 2 minutos, porque si no, el día se le va a pasar. Tiene que revisarlos rápido para determinar cuáles son los 5, cuáles son los 10 con los que yo me voy a quedar. Después de eso, ahí es donde sí se va a tomar un poco más de tiempo para ir viéndolos. Mira, cuáles son los que voy a llevar a la entrevista. Entonces, ahí donde entra en juego, lo que es la parte de esa organización en el currículum. Plantilla está relacionado también con la organización y te puede llegar y ayudar a que la información que tú des o poder saber qué cosas puedes decir y qué cosas no. Pero ahora, de ahí es donde entra en juego lo que está de fondo, que es lo que también tú mencionas. Ok, con esas mismas palabras clave y esa organización pueden hacer que el reclutador en ese primer filtro diga, él puede ser, te ponga dentro de los preseleccionados antes de llamarlos a la entrevista. Después de esto, entonces el reclutador va a revisarlo con más detalle, a comprenderlo, pero si entonces la información, plantilla, información, después si la información no es lo suficientemente clara, te pueden llevar a procesos de selección en donde al final no vas a quedar porque estás comunicando de forma incorrecta lo que es el valor que tú tienes. Ahora, no significa, aquí quiero hacer un paréntesis, de que no puedas asumir determinada posición o determinada vacante, me explico, sino que hay personas
que piensan que son los únicos evaluados. Claro. Y no, hay otra gente también que que están compitiendo, que tienen perfiles similares al tuyo. Si pasa de que tú de repente tendrás un porcentaje de un 60% de la vacante, te llegan a la vacante y dices tú, no, bueno, en el proceso yo puedo aprender, pero ajá, probablemente estés compitiendo con personas que tienen un 80 o 90% y tienen de habilidades duras y de las habilidades blandas también tienen toda esa competencia, entonces ellos van a tenerte siempre a la delantera y va a hacer que al final no quedes. Eso va a ser un gran problema, por lo tanto, y quería llegar a hacer ese énfasis porque es que me pasa mucho cuando me dicen, estoy en procesos y al final no quedo. La primera pregunta que hago es, ¿cómo te va en la entrevista? Y trato de ahondar sobre cómo le fue la entrevista o sencillamente entiendo si es que está comunicando de manera equivocada pues su currículum porque está en procesos equivocados. Quedo atento también de tus comentarios, Lisa. Sí, la realidad es que cuando los reclutadores están viendo y dicen, bueno, este sí o este no, también, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para destacar y llegar a ser dentro de, como dices, del 80% que cumple los requisitos o se acerca a lo que está buscando esa vacante? Uno, como bien dices, el analizar la vacante y decir, efectivamente, eso es lo que yo estoy buscando y tener una meta muy clara de qué tipo de vacantes son las que yo puedo estar y cuáles de verdad no nada más postularse por postularse. Y el segundo punto es, en verdad, transmitir nuestro aporte de valor, nuestro diferencial y las cosas que hacemos muy bien en pocas palabras, para que no tengan que llegar a la hoja 5 en el párrafo 20 para encontrar ese gran aporte de valor. Que sea muy fácil para el reclutador leerlo y entenderlo y decir, ya sé que esta persona es perfecta para este puesto. Entonces creo que son los puntos importantes. Ok, yo estoy viendo que se nos están acumulando muchísimas preguntas. Está súper, pero súper bien. Muy bien. Y vamos a tomarnos este tiempo. Creo que el live tal vez nos pueda tomar cerca de una hora o un poquito menos. Sí. Depende de tu disponibilidad. Pero si quiero, al menos en un principio, sentar las bases de lo que es la construcción del currículum y a partir de este punto, entonces comenzar a responder todas las interrogantes. Hasta ahora hemos hablado de que la clave no es la plantilla, sino la información. Hay que construir el currículum dependiendo de un tercero. Hay que también saber comunicar cuál es nuestro valor para que no nos lleven a procesos donde no estamos alineados. También hay que entender que el reclutador se toma poco tiempo para hacer un primer chequeo y que después de esto vamos a pasar por distintas etapas donde se nos van evaluando cada vez más a profundidad y que puede pasar también hasta errores del mismo reclutador que te ponga en procesos que no estás, donde no estás encajando allí y que también es que no eres el único o eres la única que está en ese proceso de selección. Por lo tanto, hay que saber muy bien cómo comunicar pues nuestro valor. Exacto. Ahora, déjame ver por acá. ¿Hay algún elemento que consideres que tengamos nosotros que incluir aquí o que tengamos nosotros que considerar antes de hablar o de responder las interrogantes sobre los currículos? Yo creo que nada más es un tip tal vez que puede ser obvio, pero lo he visto en muchos currículums y tal vez no es tan obvio. ¿Qué cosas no incluir en un currículum? No pongan su dirección completa porque es información confidencial y no saben dónde va a llegar ese currículum. Nada de información confidencial, nada más. En México. Sí, nada más teléfono, correo electrónico, el link de LinkedIn y la ciudad donde viven y ya. No pongan el número de hijos, que si soy casado, que qué edad tengo, nada de eso. Que no abarque más de 2 hojas porque ya sería muy extenso y no incluyan párrafos gigantes donde expliquen hasta de por qué, qué día me contrataron y cómo fue mi primer día de trabajo, no. Información concreta en donde también estén los logros, que es súper importante. ¿Qué otra cosa no incluir? Una frase que he encontrado muchísimo que dicen, mi objetivo es encontrar una empresa que me valore y donde yo pueda trabajar y explotar mi experiencia. Eso en realidad todo mundo lo buscamos y no me dice nada más. Entonces, si encuentran frases así
clásicas donde dice, mi objetivo es encontrar una empresa y trabajar en un puesto estable, no me dice nada de ti, no me dice nada de lo que haces, no me dice nada de tu aportación. Entonces piensen de qué manera puedo mostrar qué es lo que yo doy en pocas palabras y no ese objetivo que es como muy genérico y que no me dice más. ¿Sabes también Entonces, por qué que quiero añadir algo a esto último que mencionaste? Antes se hacía mucho lo de poner un objetivo profesional en un currículum y ahora Lisette menciona que no es tan importante y esto es por lo siguiente. Primero, no se trata de hacer un currículum demasiado extenso, sino de ser puntual, específicamente lo que el reclutador pues busca y necesita. Y si vas a poner algo, una descripción pues de ti o de qué es lo que quieres hacer, que deba ser algo que realmente te diferencie. Porque si la mayoría hace lo mismo, que es decir, poner mi objetivo encontrar una empresa que me diera a mí la oportunidad para crecer, si todo el mundo lo hace, escribe algo mejor, algo que hable mejor de ti, como por ejemplo, eh, un resumen de tu trayectoria profesional, tal vez en los sectores donde tú hayas trabajado, los equipos o certificaciones que tú hayas adquirido. Eso sí puede ser algo bastante clave porque, por ejemplo, de repente es un currículum de 2 hojas, pero apenas en las 3 primeras líneas nos dice 5 años de trayectoria en los sectores tal, con tipo de empresas pequeñas y grandes, manejando maquinarias tal. Oye, ya el reclutador más o menos sabe exactamente con qué tipo de perfil se va a encontrar, lo cual lo va a contrastar con lo que va a ver pues a las siguientes 2 hojas. Y esto sí puede ser importante. O sea, puede depende mucho de cada persona, pero lo importante no es poner ese objetivo genérico que todo el mundo lo utiliza. Otro punto importante que tú mencionaste es lo de las 2 hojas. También casualmente alguien había preguntado sobre esto y quiero añadir también algo, y es porque estoy de acuerdo contigo. 2 hojas como máximo, puede ser 1 o 2, pero cuando son currículos extensos, con 2 como máximo para que no sea demasiado largo. Y esto es porque hay un estudio, no recuerdo cómo se llama la empresa, recuerdo. En un momento cuando te dé un espacio voy a buscar ese artículo donde ellos descubrieron que si bien los reclutadores te dicen que debes tener un currículum de 1 hoja, ellos le dan 2.3 veces más visualizaciones y preferencias a los currículos que tengan 2 hojas. En Latinoamérica, sobre todo en México, tenemos la costumbre de copiar muchas cosas que hacen en Estados Unidos, y en Estados Unidos se aplica mucho el modelo resumen, que es el exceso de la puntualidad. Es más, cuando tú hablas con un estadounidense, te suele ser excesivamente puntual, hasta en los mensajes. El latino suele requerir un poquito más de información, sobre todo para los perfiles especializados. Por lo tanto, debemos poner un poquito más de datos. Hay herramientas, eso te digo, para que no es que vayan a aplicar 1 hoja, porque es que en todos lados dicen 1 hoja, no. Y que hay gente que repite como loritos. Esto es una frase, porque ahora hay mucha gente que es experto en empleabilidad, que nunca en su trayectoria profesional se ha dedicado a esta área, y de momento, de repente, tú ves que empieza a hablar de currículum. Si de repente tú logras ver a alguien que en LinkedIn que empieza a hablar del currículum y cosas así, métete en su perfil, ve su trayectoria profesional y ve si es que efectiva. Investiga, intenta ver, aparte del currículum, qué otras cosas más hace o sabe hacer, o ve sus recomendaciones de otras personas. No vaya a ser que la persona copie lo mismo que otra gente diga, porque es que ahí tenemos esa mala costumbre. La clave pueden ser 2 hojas. Ahora, otro punto también importante es que hay herramientas que permiten analizar unos currículums para decirte qué tan efectivo está haciendo, como JobScan, y hay otros, esto te lo digo también por experiencia, y aquí quiero hacer este paréntesis, pero esto lo hacen en base a modelos aplicables en Estados Unidos, que son excesivamente puntuales. Cuando tú haces una comparación de estas plataformas con tu currículum, te van a decir que tu currículum le hace falta esto, le hace falta hacer esto, tú eres mucho más de tal cuestiones, cuando no necesariamente es así, porque te están analizando dependiendo del modelo estadounidense, que es excesivamente puntual y que no necesariamente se aplica aquí. Esto también te lo digo porque a mí me ha contactado gente que me dice, mira Luis, que tengo que mejorar. Hay una persona que me mandó una cuestión con unas analíticas de mi currículum y dicen todo esto, entonces yo llego y veo esto y digo, ¿de dónde he sacado esto?
veo la página original y la página original es de Estados Unidos y yo digo, oye, esto Americana. no es así. Si tú estuvieses buscando empleo en Estados Unidos, la cuestión es diferente, pero en América la dinámica cambia. Claro. ¿Qué te parece esto? Está muy bien y hay que adaptarnos a el mercado en el que estamos postulándonos. Por ejemplo, a mí me pasó que un arquitecto necesitaba un currículum extenso porque quería poner en toda su experiencia profesional y todas las hasta fotos de sus, ¿cómo se llaman? Sus trabajos que había hecho. Entonces, en ese caso es un caso especial porque el tipo de empleo en el que él estaba postulando necesitaban tener esta información. Entonces tenía el currículum corto de 2 hojas y el extenso de 8 con hasta fotos, etcétera. Entonces, adáptense a lo que se requiere o lo que busca el medio en el que quieren desempeñarse o trabajar. Como en las instituciones públicas o en las universidades que te piden un currículum realmente extenso. De hecho, en algunos de los casos, como ciertas instituciones públicas, te dan hasta el formato para que tú lo llenes y compartas la información, pero eso ya es una cosa distinta. Normalmente para las empresas privadas sí es donde tiene que ser bastante puntual. Esta parte sí es clave. Otra cosa también que también hay que aclarar es que en cuanto a la extensión, es porque hay personas que tienen, no sé, 10, 15 o 20 años de experiencia y que intentan poner todo esto allí, que dicen, bueno, tengo 15 años de experiencia, es bastante, esto lo debe valorar bastante las empresas. Pero la cuestión es distinta, me explico. Un currículum normalmente en cuanto a la experiencia se organiza desde el cargo más reciente, que es lo primero que el reclutador va a ver. ¿Por qué? Porque el reclutador o el empleador le interesa es en qué es lo que tú estás más actualizado o más actualizada, qué es lo que tú has estado haciendo recientemente, para así puedes saber en qué es lo que puedes postular. E imagínate que tú comenzaste como asistente de marketing y ahora eres director de marketing, mandas un currículum al revés y la primera hoja diga asistente de marketing, entonces la gente va a tener que ver hasta la última hoja y saber que era gerente de marketing en la actualidad. No, comienza lo más reciente. Ahora, si tú tienes alrededor de 15 años de experiencia, lo que hiciste hace 15 años no es igual ahora. Claro. Y probablemente el cargo que tú tenías hace 15 años es de una categoría diferente a la que tú tienes ahora. Hace 15 años, tal vez 15 o 20 años, comenzaste como asistente, que tus funciones eran operativas, mucho más sencillas. Y probablemente ahora tengas responsabilidades más generales y más estratégicas. Tener un currículum en el que tú lo hagas demasiado extenso y donde pongas lo que hiciste hace 15, 20 años y lo pongas al detalle, es que puedes terminar confundiendo al reclutador, hablándole de cosas que ya no son igual, que ya no haces y que obviamente no estás actualizado en ese aspecto, que ya no realmente por lo tanto no le va a interesar. Por lo tanto, lo ideal es que te focalices en hablar principalmente de los últimos 10 años, sobre todo los últimos 5. Si tienes estos 15, perfecto, o sea, tendrías que evaluarlo. Hay algunos casos en los que, es más, por cierto, como pequeño paréntesis, yo suelo hacer varios paréntesis, es que todo está completamente relacionado. Yo suelo, cuando trabajo con una persona, un currículum, a mí me toma alrededor de 2 a 3 sesiones, porque suele ser complejísimo. Porque hay casos en los que no necesariamente, o sea, podemos llegar y nosotros hablar de 12 o 13 años de experiencia, porque hay varias cosas que la persona tiene que explicar y que hizo antes, que son necesarios, pero eso va a depender mucho del objetivo de la persona. Y esto quería hacer como paréntesis, pero no es que hasta 10 años, hasta justo 10 años, no. Claro. O sea, alrededor de los 10 años, de los últimos 10 años, 8, 7, 11, 12, más o menos ese tiempo. Pero lo importante es que sea lo que tú vayas a decir sea relevante. No es que vayas a poner 20 o 25 años allá, lo que sea en 1980. Exacto. Que una tecnología diferente, proceso distinto. Entonces, esta parte es importante pues, poder aclararla. Vamos a ir respondiendo las preguntas. Sí, tenemos me parece perfecto. Tengo por acá. Espero que de todas formas hasta este punto le haya gustado bastante. Por cierto, también hay algunos elementos que tenemos que hablar sobre el currículum, sobre cuál es el complemento del currículum, pero eso quiero hablarlo un poquito más adelante. Ok. Rinsey Robero nos dice, me gustaría saber cómo hacer un CV para un profesional recién egresado de la universidad sin mucha experiencia. Gracias, en Estados Unidos. Interesante.
¿Quieres comentarlo tú o lo comento? Pues la realidad es que aunque no tengas experiencia laboral, sí has hecho muchas cosas. Seguramente has hecho prácticas profesionales, has hecho servicio social, probablemente también hayas trabajado en algún proyecto específico con algún profesor o hayas estado involucrado en alguna asociación dentro de la universidad. Entonces, todas esas cosas que has llevado a cabo durante tus años de estudiante, también las puedes poner, los voluntariados, actividades extracurriculares, si fuiste líder del equipo de porristas o el equipo deportivo, todo eso habla de tus capacidades y de tus habilidades. Entonces, eso también ponlo, o sea, estructúralo de tal manera que destaques toda esa información, así como también pongas ese resumen en donde digas qué cosas haces muy bien, qué cosas te apasionan, las cosas que te gustaría seguir o más bien empezar a trabajar. Entonces, todo eso lo puedes estructurar en un currículum, por supuesto, en una hoja queda perfecto y destacar todas esas fortalezas que tienes y que has desarrollado en tus años de estudiante. Sabes que me encanta mucho lo que acabas de mencionar y yo quiero complementarlo con lo siguiente. O sea, uno no puede combinar en un mismo lugar peras con manzanas. Me explico. Yo veo personas que no tienen experiencia, que están muy preocupadas por cómo construir su currículum y cómo buscar empleo, porque se comparan con personas que sí tienen experiencia. Y la verdad es que las empresas, si van a contratar, o sea, todo parte de la necesidad que tiene una empresa o en un departamento en específico. Por ejemplo, si en el departamento de marketing necesito a alguien que haga tareas más sencillas, pero que tenga conocimientos esenciales en marketing, ok, puedo buscar a alguien o que sea recién graduado o que esté a punto de graduarse para tener su carrera profesional en mi empresa. Yo no voy a contratar a un gerente o un director de marketing para unas tareas mucho más sencillas. Por lo tanto, si tú no tienes experiencia y vas a la hora de buscar empleo, necesitas entender qué es lo que buscan para un perfil con poca experiencia. Y hay pequeños detalles que obviamente por un perfil de director, hablar de tus actividades extracurriculares, de tu hobby o de tus actividades voluntarias no sirven para nada y no vas a hablar de eso, pero para un perfil que no tiene experiencia valen muchísimo. Hasta los cursos Exacto. y las cosas, tus intereses, estos aspectos dicen mucho de tu personalidad y por lo tanto tú vas a competir contra personas que no tienen experiencia. Lo mismo también ocurre con gente que tiene mucha experiencia y quieren bajar de categoría. Me explico. Personas que estén en un perfil de director comercial y postulen para un cargo de, no sé, de analista comercial. ¿Por qué? Porque son los que más se ven en el mercado. En el mercado laboral, para perfiles directivos, se pide alrededor de un 3%. Para perfiles técnicos se pide alrededor de un 40%. Y hay una diferencia realmente mucho más grande, porque en una empresa necesitan menos líderes, me explico, menos personas de cargo de director, de gerente general, y más cargos operativos, administrativos. Entonces llega un punto en el que la persona tiene una trayectoria tan, pero tan larga y fructífera, pero cuando deja de trabajar en su empresa, va a buscar en el mercado laboral, no consigue nada de vacante y comienza a postular a los cargos que alguna vez hizo y dice, bueno, si yo me sé esto, yo lo puedo hacer. Pero las empresas, o sea, si necesitan un perfil con un cierto nivel de conocimiento que requiera, no sé, 3 a 5 años, que sea el nivel jefe o supervisor o sugerente, van a buscar ese perfil con esa categoría, no van a buscar un perfil superior. Si necesitas a alguien con unos conocimientos muy complejos, que obviamente le van a tener que pagar más, obviamente, entonces van a tener que buscar ese tipo de perfil ahí donde entre tú. El gran problema es que esos son unas categorías pero muy reducidas, pero compiten bastante. Y la estrategia para este tipo de perfil es diferente, o sea, es una dinámica Claro. distinta. Si hay varias personas que tienen perfiles de tipo directivo, gerencial, gerente general que estén por acá, no lo comentan porque puedo llegar a indicar un poco sobre la dinámica de estos perfiles, porque yo veo gente que se queja muchísimo de que no, me dicen mucho que estoy sobrecalificado, contratan a la gente que está sobrecalificada, pero estás postulando puestos de entrada que no vas a quedar, o que vas a ver muchas barreras, porque es que la gente va a contratar otro tipo de perfil. Existen unas razones que
es que si las desarrollo nos vamos a alejar muchísimo de la Claro. temática, pero hay muchas razones por las cuales las empresas contratan a alguien de su misma categoría dependiendo de lo que necesiten. Entonces, pero ese es otro tipo de dinámica. Si hay gente que realmente le interesa bastante esta temática, lo podemos abordar, pero si hay gente que lo menciona, eso sí. Vamos a seguir viendo otras preguntas acá. Claro. Ok, para resumir, toma los elementos que Lisette te mencionó, interesantísimos, esos pequeños detalles, valen bastante para poder diferenciarte de otras personas que tampoco van a tener experiencia. Pero también, así como yo estoy mencionando, identifiquen qué categorías donde tú te encuentras. Hay empresas que tienen programas de recién graduado, o también aprovechar tus prácticas profesionales para entrar en la misma empresa o donde tú lo estás haciendo, pero eso va a depender del desempeño que tú tengas en tu trabajo. Pero sí tienes campo, tienes muchísimo, pero muchísimo más campo que perfiles gerenciales y directivos, porque se buscan más. La cuestión es que te planifiques a lo largo de tu carrera, no es que vayas a llegar a un punto en el cual estás a un tope tan alto que las empresas no puedan pagarte. Ahí es complicadísimo. Hacemos el CV como Dios nos dio a entender. Eso. Yo en una empresa tuve 25 años, ¿cómo plasmo estos años de experiencia? Ya lo hemos explicado. Lo más importante es lo más reciente, sobre todo los últimos 10 años, pero también lo que esté más relacionado a lo que tú estés apuntando. Si, supongamos, tu último cargo ha sido, no sé, gerente comercial, y como gerente comercial tienes alrededor de 5 o 7 años de experiencia, pero después de esos 7 años has sido asistente y coordinador, no hables de eso, habla de esto más reciente, de este cargo, que es el que a ti te interesa, es lo que tú has estado haciendo, focalízate en este aspecto. Elena nos pregunta, ya va, déjame ver, Nice, justo esto me sucede, nunca había llenado mi CV y siento como que no sé cómo recalcar que sé de muchas cosas, pero no sé cómo refinarlas. Eso de muchas cosas me preocupa. Porque es que no sé, depende. Hay perfiles que pueden ser generalistas, como generalistas de recursos humanos, que abarcan distintas áreas sin ser especialista. Hay perfiles que se van a la especialización, y hay perfiles que lo que hacen es subir de posiciones y lo que se van a la parte directiva. Eso de muchas cosas pudiera ser generalista, pero dependiendo de la empresa donde tú trabajaste, puede llegar y ser un gran problema. Me explico. Wow, no sé, de repente tú trabajaste en una empresa familiar, en una empresa pequeña, en donde tienes funciones administrativas, o sea, hace cargos operativos, eres el administrador, el que hace las cuestiones en el banco, el que hace nómina, recursos humanos, y haces tanta cantidad de cosas que si tú te vas a una empresa más grande, que obviamente las funciones son mucho más limitadas y más especializadas, va a tener un gran problema, o bueno, más específicas. Entonces, esto sí me preocupa un poquito. Tendrías que explicarte un poco más para poder entender y ver si efectivamente qué es lo que está más relacionado contigo. No sé, ¿qué te parece esto, Lisette? Pues creo que primero tendría que ver qué enfoque, hacia dónde quiero llegar, qué tipo de vacantes son las que me interesa. En ese tipo de vacantes, ¿qué es lo que ellos están buscando? ¿Qué cosas destacan que tú tienes y que tú sabes hacer bien? Y eso es lo que vas a poner. Y las otras cosas que tal vez sabes hacer muy bien, no las pongas porque no son enfocadas al objetivo que tú estás teniendo. Entonces yo puedo decir, mira, yo soy muy buena archivando, soy buenísima archivando y sé archivar súper bien, pero no lo voy a poner en mi currículum porque no es algo que estén buscando los reclutadores en el tipo de vacante que yo quiero. Entonces, analiza qué tipo de vacante es la que te gusta, qué tipo de cosas quieren ver ellos, y todo lo que tú tengas fuerte que hace match con esa vacante, destácalo, y lo demás, pues no es necesario mencionarlo, ¿no? Yo le recomendaría que fuese un asesor laboral, porque no sé, esto me genera bastante ruido. Tendrías que revisarlo. No sé, tengo mis reservas para decirle algo también. Yo no sé, pero mira, aquí tengo un comentario de Elena que es bien interesante, con relación a lo que mencionamos hace un rato, que nos dice, me pasa mucho, que hay reclutadores en LinkedIn que ni siquiera revisan bien mi perfil, me escriben para entrevistas que resultan que no tienen nada que ver con lo que hago. ¿Cómo me pueden explicar esto? Interesante. En un principio nosotros hablamos de que si no sabes construir bien tu currículum, puede generar confusión y llevarte a procesos de selección en los que no tienes esa oportunidad. ¿Por qué? Porque tú pasas por distintas etapas.
primero pasas por una máquina, un robot que clasifica los perfiles, que le muestra un porcentaje de los postulantes al reclutador, supongamos. Si tú estás en México será OCC, si tú estás en Perú será en Aptitudes o Computrabajo, dependiendo, o si estás en España, InfoJobs, dependiendo. Esto te clasifica dependiendo de la estructura o de la información que tú pongas, y allí es donde entras a manos de un reclutador. El reclutador no es que va a durar media hora analizando tu currículum, no, lo va a revisar rápido, como unos pocos segundos, y dependiendo de esa impresión dirá, puede ser o no. Si lo estás confundiendo y te pasa a la siguiente etapa, de donde hace una revisión y todavía cree de que tú puedes ir a la vacante y te llama, es donde se dan cuenta que realmente no apuntas o el cargo no va para ti, hay algo en tu perfil o en tu currículum que tienes que revisar, que estás haciendo mal o que estás comunicando mal. Entonces, ahí puede ser en elementos en cuanto a tu área laboral o a las áreas, a tus responsabilidades, o los objetivos. Cuando digo responsabilidades, puede ser de que, me explico, no es lo mismo dirigir que coordinar o hacer analítica. Entonces, supongamos que tú estés en un proyecto, una persona que será el gerente de proyecto es el que va a diseñar y planificar y aprobar el presupuesto, que son responsabilidades mucho más complejas y estratégicas, que hay otras personas que participan, realizan analíticas sobre los avances de proyectos y le reportan a gerencia y hacen cuestiones así. Oye, esos son categorías diferentes. Puede ser de que te equivoques con las responsabilidades, puede ser, o puede ser que te equivoques con función a las áreas, que de repente tú tengas responsabilidades que estén apuntando a distintas áreas, las combinas y entonces o indicas algunas que realmente no van contigo, y el reclutador, cuando lo analiza, piensa que tú tienes otro tipo de competencias, te llevan ese proceso y al final resulta que no eres lo que ellos están buscando. O sea, esta parte sí es medio complicada. Estoy al pendiente, Lizeth, no sé si quieres comentar algo. Sí, de hecho creo que era lo que comentábamos hace rato. ¿Qué es lo que estás transmitiendo en tu currículum y qué tanto fit hace con el rango de vacantes que a ti te gustan? O más bien que a ti te interesa y para las que tú quieres postularte. Y que revises dónde hace match y dónde sí coincide. Y dónde no, o sea, si igual están buscando una persona experta en ventas especializadas de algún algo muy específico, ¿no? De una maquinaria en específico, y tú no estás poniendo que vendes esa maquinaria, pues entonces te están llamando para otro ramo, ¿no? Es un ejemplo tal vez muy sencillo, pero analiza qué información estás reflejando tú y qué información tiene las vacantes que te interesa para ver por qué te están llevando hacia otras vacantes que no son las que a ti te interesan, ¿no? Qué bien. Tengo a alguien que nos dice currículum a prueba de ATS. Interesante. Currículum a prueba de ATS. ATS es Applicant Tracking System, que son como estas plataformas que utilizan los reclutadores para clasificar los perfiles o su base de datos, en las que de una u otra forma entienden las características de los perfiles que están allí, y cuando un reclutador busca por determinada información o filtro, palabras, le va a mostrar estos perfiles. Me explico. De repente, si en tu currículum tú indicas que tienes 5 años de experiencia y un reclutador pone, oye, 5 años de experiencia, pero aparte de eso tú indicas 5 años de experiencia de construcción, con 5 años de experiencia de construcción, tú apareces, pero las otras personas que indican 10 años de experiencia en construcción no van a aparecer. Entonces, esta parte es algo complejo, lo del filtro ATS, porque dependerá de los filtros que tú indiques y de las palabras clave para que tú puedas aparecer. Esta tienes que tenerlo en consideración. Pero es una temática, yo tengo un video que yo hablo hora y media sobre las pruebas ATS, eso lo puedes encontrar en mi canal de YouTube. Si hablamos sobre esta temática, no terminamos. Sí, claro, nos alargamos muchísimo. Tengo acá una pregunta de Marlene que nos dice, ¿cómo ajustar a nuestro CV, no para una vacante específica, sino para entrar en el mercado oculto de vacantes? Una pregunta. ¿Sabes qué? Fíjate, la mayoría de las personas le echan la culpa a los reclutadores de que no consiguen trabajo, cuando es una cuestión que primero no depende del reclutador, porque el reclutador es un intermediario, revisa y termina pasando la información al gerente, que es el que toma la decisión final. Uno.
Y segundo, en la gran mayoría de los casos, ni siquiera participa recursos humanos. Hay muchísimos, pero muchísimos casos en los que la contratación ocurre de esta forma. Ejemplo, en el departamento de finanzas, llega el jefe porque necesita un asistente y le dice al equipo, oye, ¿conocen ustedes algún asistente que recomienden? Alguien dice, oye, yo tengo un amigo que se llama Luis Prado, contactan a Luis Prado, se contrata a Luis Prado empieza a trabajar y nadie nunca supo de esa vacante. Entonces, esto es importante tener en cuenta, que un mercado pequeño es ese que se maneja a través del currículum y hay otros mercados mucho más amplios que se manejan sin que existan vacantes, pero eso va a depender mucho de cómo estás siendo tú visible, porque es que la gente no va a recomendar a cualquiera, aunque lo conocen. Quien refiere a alguien, refiere porque confía en esta persona. Entonces, claro, eso es una dinámica diferente que va mucho más allá. De hecho, hay un estudio de Show Me the Money que le hicieron en Centroamérica. Show Me the Money es en inglés, pero ellos, ese es el nombre de ellos. Ellos siempre anualmente hacen los reportes por países en cuanto a reportes salariales, cuánto ganan en Perú, en Chile, en Colombia. Pero junto con eso también hacen más estudios. Y hubo un estudio que hicieron, creo que fue hace 1 año y medio o 2, en donde mencionaron que los perfiles gerenciales, no los perfiles, sí, los perfiles como gerente general, en el 70% de los casos son personas que suben de posición. ¿Qué pasa si tú eres gerente general y vas a buscar empleo? Y resulta que para los perfiles de gerente general hay un 0,3% de vacantes de empleo, de los cuales de esos 0,3 tienes que reducirlo, que será un 70% de esos 0,3 entran o sea, son contratados por los mismos empleados, es decir, no es que referidos, no, internos. ¿Cómo hace una persona que tiene tanta cantidad de experiencia, hay tan pocas vacantes, logra conseguir empleo? Mejorando tu currículum, no vas a poder. Necesitas tener una estrategia diferente. Hay otros tipos de perfiles que son gerentes o que son de rango gerencial en los que las dinámicas también cambian. Yo digo, bueno, yo soy partidario de que el primer punto de nosotros tenemos que comenzar a buscar empleo está en la construcción del currículum. Sin el currículum no vas a conseguir ese empleo, porque independientemente del medio te lo van a pedir. Sin embargo, el currículum no va a ser suficiente, no será suficiente. ¿Por qué? Porque necesitas hacerlo visible. Y esta estrategia que tú le vas a dar después va a depender de tu objetivo, va a depender también de tu perfil y por lo tanto necesitas entender aún muchísimo, pero muchísimo más. A mí me llama bastante y es algo un poquito frustrante porque a veces yo llego y trabajo con una persona como 2 o 3 sesiones, como durante 1 semana o 1 semana y media con alguien trabajando su currículum y terminando lo que ya termina agotado por tantas cosas que tenemos que analizarle y a partir de este punto le digo, oye, hay que empezar con las estrategias a la hora de buscar trabajo, porque es que no vas a tener suficiente. Y entonces, pero sin embargo, siempre veo mucha gente que buscan es la respuesta en qué es lo que va a construir en su currículum, porque pensando de que con un currículum genial ya las ofertas de empleo le van a llover, cuando no es así. Algo que te va a ayudar en gran medida a entender cómo va el mercado laboral es buscando esos estudios de contratación, qué tipo de perfiles se piden más o se piden menos, como este porcentaje que yo lo hice. Hay un estudio de Infoempleo que menciona qué porcentaje se pide por determinadas profesiones. Hay otros estudios donde hacen comparativa dependiendo de carreras, que hay carreras que tienen mucho más salida en cuanto al mercado laboral, pero también tú te puedes ir a LinkedIn y supongamos que si tú eres director financiero, escribe director financiero en donde tú te encuentres y ese número te va a decir cuánta competencia también tú tienes. Claro. Entonces te va a hacer entender de que no vas a ser el único o la única que está buscando trabajo. Entonces hay mucha gente que estará dedicándose más tiempo, siendo más estratégico, explicando muchas otras cosas, pues para encontrar empleo. Y con esto digo que no es, o sea, lo que estamos diciendo nosotros ahora, y con esto no quiero invalidar lo que hemos estado explicando hoy. No, lo que estamos explicando hoy sobre la construcción de currículum es la base, es un punto donde tú tienes que comenzar. Pero no es que con que tú hagas el currículum así que tú digas, oh, este currículum está espectacular, mira, está hermoso. Y ya las empresas inmediatamente van a buscar a Luis Prado. No, necesitas ver qué es lo que vas a hacer. A la persona que escribió esos perfiles que no tienen experiencia, ellos son los que tienen mayor cantidad de ofertas en el mercado de trabajo, porque las empresas buscan más perfiles operativos. Una empresa es un triángulo, imagínate el organigrama, gerente general, unos directivos, 3, 4, 5.
y gerentes, unos cuantos, y todo el personal son operativos. Así es una verdadera lástima, pero hay más personas de las que están demandando que las que las empresas están buscando para determinadas posiciones. Y hay reportes de Manpower que se llama, ellos lo hacen anualmente, que se llama el reporte de la escasez de talento, que todo el mundo la critica, porque dicen de que las empresas sufren mucho para encontrar determinados talentos cuando hay tanto desempleo, pero sufren para encontrar determinados perfiles para ciertas posiciones muy particulares, no es para todo. Una cosa es lo que demanda el mercado, otra cosa es lo que hay buscando empleo. Disculpa que me tomé este espacio aquí, pero es que esta pregunta es complicada. Claro, no, va para más. Y definitivamente el crear una estrategia de búsqueda de empleo y una estrategia también en LinkedIn es importantísima. Así es, vamos a ver. Otra pregunta que me dice Nancy López, nos dice, ¿cómo reflejar lo elemental en mi CV? Dice. Pues, híjole, pues no sé a qué te refieres con lo elemental, pero pues como decíamos en un principio, pues hay en una plantilla tiene diferentes estructuras en donde te dice dónde poner cada cosa. La verdad es que no sé a qué te refieres con lo elemental. Más bien yo me enfocaría a cómo reflejar lo importante en mi currículum. Esa creo que sería la pregunta que yo te haría a ti, Nancy. Piensa cómo estás reflejando ese aporte de valor que tienes, ese diferenciador que tienes y lo que haces muy bien en tu currículum. Bastante. De hecho, es que también, mira, hay un análisis, y tú lo mencionaste en un principio, el análisis de fondo. Hay una evaluación superficial y algo de fondo. Lo superficial tiene que ver con la estructura, con lo obvio. Cuando digo estructura, es, como lo mencioné en un principio, no poner la dirección, no poner la edad, no poner tu estado civil, sino ser bastante puntual, tus datos de contacto, tu nombre, fotografía o no, depende de tu ubicación. Para los perfiles directivos, por lo general, no se piden fotos. Tu estructura en cuanto a tu experiencia, desde el cargo más reciente al cargo más antiguo, focalízate principalmente en los últimos 10 años o en lo que esté más relacionado con lo que sea importante a lo que tú estás postulando. Claro. Recuerda poner tus estudios, recuerda poner tus cursos, tus conocimientos que los que no tienen comprobantes, pero que sí son importantes, supongamos que lo has aprendido a lo largo de tu experiencia. O sea, los elementos que puedan ser importantes. Esto es el análisis como de forma, pero está el análisis de fondo, que es un poco más complicado, que implica entender qué es lo que el reclutador busca, y es donde tú tienes más posibilidad, y de tal manera que no confundas al reclutador para que no te lleven a procesos en los que donde no estás alineado tú, pues. También, también entiende aspectos que están relacionados al tipo de categoría que tú perteneces. Importante, pero esta parte de lo elemental creo que yo lo podría decir, el fondo y pues, la base. Vamos a ver, Eric nos pregunta, si postulo un puesto que no desarrollo hace más de 3 años, anteriormente sí lo hice, o un puesto relacionado a ello, ¿cómo debería construir mi CV? Qué interesante, porque precisamente esto lo mencionamos hace rato, algo que hiciste hace tiempo, con el tiempo pierde validez. Porque un reclutador o una empresa va a buscar a alguien que efectivamente esté actualizado en eso. Por ejemplo, buscar a alguien que cuando mucho tenga hasta un año de experiencia en esto. Un año de experiencia no es que un año de totalidad de esto, no, supongamos que hasta hace un año se dedicó a esto, porque después de 2, 3 años, ya con el tiempo lo que tú no aplicas pues se desaprende. Se te olvida. Y si tú estás postulando solo para esa vacante, bueno, puede ser que esté muy bien. O lo que tú estés haciendo en la actualidad guarda muchísima, pero muchísima relación a lo que tú estás postulando y que hiciste hace 3 años. También puede ser. Pero si tú estás en un proceso en el que hay otros postulantes que sí actualmente están trabajando en ello, entonces tienes la de perder, tienes un hándicap allí. Sería un poquito complicado. Deberías más bien evaluar qué es lo que tú has estado haciendo recientemente y donde tú tienes más oportunidad. Pero que sea posible, sí es posible, pero tienes unas cuantas barreras. Entonces, ahí en este caso, yo cuando tengo a alguien con un hándicap así, yo le invitaría a que evalúe un poco qué pueden ser sus objetivos, donde tenga más oportunidad y cómo va a buscar empleo en cuanto me consigo con ese tipo de situaciones.
pero no sé, 3 años no parece mucho, pero no sé, o sea, pues, es que depende de la perspectiva del reclutador y con quién tú estés postulando, qué tan común puede ser el perfil que tú tienes, si es de fácil, si es de difícil pues, ubicar o encontrar o no. O sea, es interesante lo que menciona. Necesitaría saber un poquito más de lo que tú me dices. No sé qué te parece a ti, Lizeth. Tú puedes tener una opinión diferente. Habría que analizar exactamente qué es lo que hacía hace 3 años y qué es lo que está haciendo ahorita. Tal vez va ligeramente relacionado y puedes decir, bueno, aunque no lo hago en específico, tengo algo que ver. Creo que también en la manera en cómo lo escribas y cómo resaltes lo que estás haciendo ahorita y puedes resaltar un poco más lo que estás haciendo hace 3 años. Ahora también, como decíamos desde un principio, ¿cuál es tu objetivo? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Quieres regresar a lo que estabas haciendo hace 3 años o lo que estás haciendo recientemente ya es lo que te quieres seguir enfocando? Entonces, todo depende como de estas variables y pues sí, analizar como más a detalle el caso de Eric. ¿Sabes qué? Sí, es que esto genera muchas interrogantes, sobre todo porque imagínate que Eric de repente, pongo un caso hipotético porque obviamente no he visto no sabemos. haya sido un asistente de marketing y ahora es jefe de marketing. Ok, pero como no consigue el cargo de jefe de marketing, va al de asistente de marketing porque se ve más. Así hace mucha gente. Y como es dentro de la misma área, si pudiera apuntar a esto, pero el problema pudiera ser el siguiente, que estaría sobrecalificado. Y eso sería una dinámica distinta, porque el reclutador va a intentar analizar cuáles son las motivaciones por las que estás postulando por un cargo más pequeño, o sea, donde de menor jerarquía. Me explico. Nosotros estudiamos y adquirimos experiencia o subimos de posiciones porque apuntamos a más desafíos. Si tú tienes una persona que subió de posición y ahora está buscando una vacante pues, de nivel inferior, el reclutador se preguntaría, oye, ¿lo está buscando porque realmente lo desea? ¿Esto es algo que realmente le gusta? ¿O porque sencillamente no consigue empleo como jefe? Y en este caso, si yo le contrato y se me va a los 3 meses, eso sería un punto negativo para mí porque estoy contratando a alguien que se me fue a poco tiempo y la empresa va a tener que empezar otra vez un proceso de selección y esperar a que la persona se adapte nuevamente y donde entra la curva de aprendizaje. Por lo tanto, los perfiles que están sobrecalificados, los reclutadores o las empresas, los suelen evadir muchísimo. Buscan más, eso yo lo hablé hace rato, que es lo de la categoría. Los perfiles que no tienen experiencia, por un lado, los perfiles que tienen más o menos experiencia, los perfiles directivos, son para categorías diferentes, porque hay muchísimas implicaciones de fondo de por qué las empresas contratan a la gente que hace match principalmente con la vacante que necesita, no es que va a buscar a otro, porque esto puede ser algunas cosas que, o sea, de aquí se pueden desprender mucho. O sea, más bien nosotros estamos como teóricos en base a los poquitos que nos dicen, pero sí es algo que debe considerar, no sé, hay que analizarlo muy bien. Emilio nos pregunta, ¿qué recomendación tienen cuando tu experiencia es diferente a áreas como finanzas, fiscal, recursos humanos para LinkedIn y tu CV? Ya va, depende de tu objetivo. En este caso depende de tu objetivo. No sé, ya va, ¿qué te parece a ti esto, Lizeth? Tendría que preguntar más detalles porque la realidad es que no entiendo bien la pregunta porque pues si mi experiencia es diferente a esas áreas, pues no importa, pues lo expresas y resaltas en tu perfil toda tu experiencia y el área en la que eres bueno. Porque es que también, es que yo creo que aquí él debe ser que tiene experiencia en otros sectores y quiere cambiar de área. Pudiera ser. Pero no lo dice aquí abiertamente, no lo sé. Pero oye, esto es un poco más complicado porque tiene que ver con habilidades transferibles. Si se puede transferir, no sé. Sí, podría trabajar en recursos humanos habiendo tenido experiencia en otro lado, ¿será? No sé. Bueno. Larisa, ¿recomiendan hacer un CV distinto enfocado a cada vacante? Sí. Y también a cierto rango de vacantes. O sea, si son muy parecidas, pues... Para ti, ¿cuál es la diferencia, Lizeth, y ahí te la pregunto, entre un CV y un currículum? No, disculpa, un CV y un currículum. Yo dije, ¿es lo mismo? No, yo dije, déjame pensar, ¿es pregunta capciosa? Parece una pregunta trampa. Yo no hay diferencia. Y un currículum. ¿Un qué? Perdón, no te escuché. Un perfil online como el de LinkedIn, el de Sing, el de los portales de empleo y un currículum, las dos. Creo que en realidad tienen de base la misma información,
Lo que podemos explotar a través de LinkedIn es la plataforma social que es, el alcance que puedes llegar a tener a través de la información que tienes, la interacción que tienes y el alcance. Entonces, en otras plataformas, pues es nada más tu información tal cual y ya. Lo que puedes hacer en otras herramientas como esta, como LinkedIn, tiene un potencial increíble. Entonces, es ahí donde le puedes sacar mucho provecho y hacer 1000 cosas más que solo tener la información del currículum. Yo también estoy de acuerdo que por estos portales, como por ejemplo LinkedIn, tienes muchas más cosas que un simple currículum. Exacto. Y también hay algo esencial que es diferente, y esto tiene relación a lo que nos pregunta Larissa Flores, porque un currículum es un documento privado. Me explico. Lo ve nada más a la persona a quien tú se lo mandas. Por lo tanto, tú puedes tener varios modelos de currículum porque tu perfil da para varias posiciones, para varias vacantes. Entonces tú puedes llegar, o no sé, para 2 o 3 tipos de vacantes. Bueno, tú ajustarás 3 o 4 modelos de currículum y dependiendo del caso tú postulas. Claro, tienes que analizar y tienes que asegurarte que efectivamente cumples un porcentaje mínimo de un 80% para las vacantes donde tú postulas y que seas claro a la hora de trabajarlo. Puedes tener varios modelos. Exacto. Porque uno no va a contradecir el otro. El problema está en el perfil online, que es que tú no puedes estar todo el tiempo estresado o estresada cambiándola Por dos. como Sí. puedes llegar y modificarlo en un currículo. Me explico. Sí. Porque en un perfil online lo puede ver cualquiera y tú no lo controlas. De repente lo veo una persona que es de un área que está buscando un perfil diferente y que tú puedes hacer match, o lo puede ver otro, entonces tú puedes estar, porque sí me he conseguido personas que están en una bolsa de empleo, no sé, Boomerang, y me dicen, no, es que mi perfil da para finanzas, da para contabilidad y da para auditoría externa, y entonces yo todo el tiempo estoy modificando mi perfil porque es que yo no sé, y de repente me consigo una vacante, tengo que modificarlo. Eso es un estrés bastante grande. Sí. En este caso habrá que analizar muy bien, primero, cuál es tu objetivo y dónde tú tienes más oportunidad, porque en base a esto es donde tú lo tienes que editar ese perfil público, porque se trata de editarlo en la forma que te dé más posibilidades. Se trata de que tomas una cosa y dejas otra. En cambio, un currículum es distinto. O sea, si tu perfil da para varios, mandas dependiendo de la situación. Entonces, hay una diferencia importante. Si bien los portales de empleo dan para muchísimo, porque tienen muchas más herramientas que obviamente que un currículum, pues, que un currículum vitae. Y aquí ya nada más yo quisiera comentar algo. A veces piensan las personas que esto de personalizar el currículum para cada vacante quiere decir que voy a tener 25 currículums y no va por ahí. Va por el lado de, por ejemplo, yo tuve una clienta que me decía, es que soy muy buena en la parte de capacitación y enseñanza y me gustaría también regresar a trabajar en esa parte. Y por el otro lado, me he desempeñado en ventas. Pueden ser muy diferentes, aunque ya que uno analiza en el fondo, tienen cosas similares. Entonces, puede tener esas dos currículums, uno más enfocado a la parte de docencia y otro más enfocado a la parte de ventas, dependiendo de las vacantes en las que se quiere desempeñar. Pero no quiere decir que para la docencia haga 10 currículums para 10 vacantes que son muy parecidas, ¿no? Entonces, no se trata de tener 1000, pero sí enfocarnos a qué es lo que estoy buscando. Si lo que estoy buscando es un rango de vacantes que son muy parecidas entre ellas, pues nada más con un currículum. Pero si tiene como diferentes cosas, como uno es contabilidad y la otra parte es finanzas, pues podemos resaltar en una parte la contable y en otra parte resaltar más la parte de finanzas y postularse efectivamente a alguno u otro. Pero no se trata de tener 30 currículums diferentes y andarlo modificando cada que ve uno una vacante. Qué bueno, muy bueno esta parte de lo que mencionas. Se complementan las 3 cosas que hemos mencionado. Claro. Leonardo nos dice, sería interesante que hablen del ATS. No, es muy bueno, es una temática importantísima, muy importante. Pero si hablamos de esto nos van como se nos va 1 hora más, claro. En serio. Esto es para esto es para otra temática, pero esto Exacto. Sí es importantísimo. El ATS determina de que tu currículum llegue a las manos del reclutador. Así, por ponerlo de una forma, allí está. Pero esto es un temático complejo. Ya va. Irving, Ricardo, oye,
Lizeth, yo no sé cuánto tiempo te queda a ti para No, poder seguir respondiendo preguntas. Yo tengo disponibilidad todavía. Sí, perfecto, vamos a seguir respondiendo. Sí. Ilvi nos dice, ese es el sentir en México, al menos en mi percepción, en el mercado de oil and gas, y no es solo de ahorita, sino de varios años atrás. Lamentablemente muchas empresas han tenido que dejar a varios ingenieros por la condición actual. Oye, también la situación actual ha empeorado muchísimo, ha afectado también bastante la situación. Pero si tú te replanteas cambiar de sector, no lo dices abiertamente, aunque no lo sé. Bueno, más como afirmativo lo que estábamos diciendo nosotros. Hace rato. No nos pregunta exactamente si quiere cambiar de sector, así que no obvio esa pregunta. Pero qué bueno. Rogelio nos dice cuántas hojas máximo debe tener un CV. Lo hablamos en un principio, 2 hojas máximo. Ekna nos pregunta, la información debe estar en tercera persona. Oye, yo he visto ese currículum de gente que dice, de repente alguien ve mi perfil de LinkedIn y dice, Luis Prado es un tipo comprometido y hace tal cuestiones y tal. Y yo digo, oye, nosotros copiamos en Latinoamérica muchísimas cosas que aplican en Estados Unidos. Una verdadera locura. Sí, ¿verdad? Sí, eso lo hacen mucho en Estados Unidos. Para la gente que como que le dice a alguien, oye, construyeme mi perfil o construyeme mi currículum. Y se lo hacen siempre en tercera persona. Allá en Estados Unidos se hace mucho. Ahora aquí en Latinoamérica ahorita yo estoy viendo en España. Se está aplicando bastante, lo están aplicando bastante ya hablando en tercera persona. A mí me parece bastante raro, no está mal, pero... Pues creo que tiene mejor impacto si hablas en primera persona. Así es. Sí. Así es. De hecho, puedes hablar hasta en infinitivo. Sí. Realizar. Desarrollar. Sí. Completamente válido. En tercera persona se escucha un poco raro, pero es válido, es válido. No significa que un currículum en tercera persona esté malo, no. A mí sí me da bastante risa. Rocío nos pregunta, ¿qué información necesito actualizar, poner, cambiar? O como bien comentaron, tienes 10 segundos los resultados de los reclutadores para ver un perfil. Entonces, wow, no sé si te estás conectando ahora, pero todo lo que estamos nosotros hablando hasta este momento está completamente relacionado. Si no viste esta primera parte donde nosotros hablamos sobre esto, cuando termine este live, le vuelves a dar clic y lo vas a ver desde un principio para que vayas viendo las recomendaciones. Es una cuestión bastante particular y quiero hacer también otro paréntesis, entre todos los paréntesis que doy, es que nosotros no estamos haciendo un live exclusivamente para los perfiles de ingenieros petroleros. No, porque aquí las personas que están conectados tienen tanta cantidad de perfiles, de tanta cantidad de sectores y de tanta cantidad de ubicaciones, que yo no puedo entrar en especificidades. Por lo tanto, necesito lanzar las cuestiones como abiertas, para que cada quien lo aplique para su propio caso. Si en este caso te es muy difícil poder adaptar las recomendaciones que estamos dando, te recomiendo que busques un asesor laboral asesor laboral con experiencia. En serio, digo esto porque es que me consigo unas cosas de gente que hace 3 meses son expertos en LinkedIn o hace 2 meses son expertos en empleabilidad y recursos humanos y nunca en su vida han hecho han entrevistado a alguien. O sea, un asesor laboral que tenga experiencia y que sepa orientarte bien, en serio. Exacto. no sé si tú lo has visto, Lizeth. Sí, y métanse a stalkear su perfil, y si en el perfil no dice que tiene experiencia en recursos humanos de muchos años y no tiene experiencia asesorando, pues no, o sea, váyanse con la persona que les dé más confianza, que vean su experiencia, sus publicaciones, sus comentarios y digan, sí, confío en esta persona para que me dé una asesoría. Ahí es donde pueden hacer esa elección de a quién deciden contratar. Por ejemplo, este es el perfil de Lizeth. Tú básicamente puedes ver de que lo que habla es de esa temática, pero también puedes ver su trayectoria, a lo que se dedica en su empresa que mejora tu currículum. Pero oye, tú tienes que ver qué cargos anteriores tuvo: consultor de gestión de talentos, gerente de recursos humanos, desarrollo organizacional. Oye, tiene experiencia en esta temática, lo sabe. Lo puedes, vamos a ver, hay recomendaciones, tiene 105 recomendaciones, probablemente tenga una página web, investiga. Claro, este es un ejemplo de Lizeth, puede haber muchos y hay bastantes asesores, pero analiza este tipo de perfiles para que tú digas, oye, esta es la persona que me puede asesorar, no es alguien que hace 5 meses es experto en currículum. En este caso, sí te recomiendo que revises bien esto. Y que tiene 300 contactos, ¿no? Sí. Sí, claro. Leonardo nos pregunta, lo relevante de un CV es que vaya orientado a cubrir y que coincida con las habilidades que busca una determinada posición. Es decir, el CV debe de estar modificado acorde a la posición.
Qué interesante lo que menciona Leonardo. Leonardo casualmente lo conozco, Leonardo casualmente es de México, por cierto. Yo también trabajé junto con Leonardo y nosotros, aparte de optimizar su currículum, él tuvo muchísimas barreras, tanto por la posición, sí, tanto por la posición, por la cantidad de tiempo de experiencia, lo cual hizo que no fuese suficiente solamente construir su currículum. Yo me recuerdo, Leonardo, que tuvo bastantes procesos y tuvo que hacer muchas cosas, contactar con muchos reclutadores, empresas, le metió mucha estrategia a la hora de conseguir empleo y tardó bastante tiempo para cometer su objetivo. Si alguien viene, y eso te lo puede decir Leonardo, más, yo ahorita voy a ver los comentarios, aprovecho que Leonardo está aquí conectado porque quiero comentar también su experiencia, de que el currículum es la parte donde tú comienzas, es complicado trabajarlo, pero tienes que meterle mucha estrategia. De hecho, puedes comentar también tu experiencia, Leonardo, de cómo conseguiste empleo, también, por cierto, a través de LinkedIn, que tuviste que contactar con mucha gente, pasar por muchos procesos, aprender muchas cosas, hasta que lograste alcanzar tu objetivo. O sea, no hay una receta mágica a la hora de buscar empleo, sino que tienes que verlo como una totalidad. No te pierdas solamente con ver el árbol, sino tienes que ver todo el bosque. Está el currículum, están las entrevistas, está con quién te vas a poner en contacto, qué herramienta vas a utilizar, cómo funcionan los portales, si vas a hacer networking, o sea, si vas a cambiar de sector, si tienes posibilidad y cómo lo vas a trasladar. Es decir, son bastantes cosas que tienes que revisar. Qué bueno, Leonardo, que estés aquí participando. Es bastante bueno que tengamos aquí en este espacio, ¿verdad? Irving nos sigue preguntando, mi CV yo lo trato de dividir por secciones que incluyen una parte de contacto, summary, sección de experiencia laboral, historial académico, certificaciones o cursos. Sí, es una buena estructura. Está bien. Es más, es así. La primera parte es contacto. Tal cual. Después un summary, después la experiencia, que es lo que el reclutador va a ver, tu experiencia, al final el estudio y la certificación. No, esta es la estructura. Y yo incluiría la parte de cuáles son mis skills, mis soft skills, y si hay algo técnico, también destacarlo. Qué bueno. Alejandro Montero, Alejandro, siempre lo veo conectado. Es un gusto que estés acá compartiendo en este espacio. Yo sé que me sigue también en mi canal de YouTube. Me alegra bastante también que esté presente otra vez acá. Lo dice, un CV debe tener no más de 2 hojas. Es el CV perfecto. No hay un CV perfecto, porque no se trata del CV, se trata de entender de lo que la empresa busca y que tú se lo des. Esto suena muy teórico y muy general, pero de aquí se desprenden bastantes cosas, que es lo que hemos estado abordando a lo largo de este live, que ahí es donde la estructura, el objetivo, cuál es tu objetivo, si ese objetivo es viable, cómo lo comunicas, hay varios aspectos. O sea, las 2 hojas está bien, 2 hojas está bien, pero no porque es que vayan a poner 2 hojas, es que a partir de este punto todo el mundo te va a buscar, porque es que Luis Prado es el que tiene 2 hojas. Sí, claro. O Lisa es la que tiene 2 hojas en su currículum. No, y a veces, como platicamos en un principio, en ciertas posiciones, en ciertas circunstancias, en ciertos sectores, tal vez 1 hoja es lo ideal, o tal vez 3, porque necesitan ellos que tenga todos tus cursos que has tomado, y pues tus cursos abarcan 1 hoja. Pues si la empresa y el sector así lo pide, pues hay que adaptarnos. Wow, ¿esto fue hace cuánto tiempo? Es más, ahorita estoy viendo, porque lo que me están hablando debe ser algo que nosotros hablamos hace rato. Igual vete más para abajo. Sí, yo creo que es que estoy viendo estoy siguiendo el orden de los comentarios que me está dando la gente, y yo no sé si estos comentarios fueron hace un buen rato cuando estábamos hablando de eso, más bien. Creo que sí, si no, ve más para abajo a ver qué más hay. Wow, porque es que si no voy a saltar varios comentarios, vamos a tener que ver. Sí, tengo muchísimo. ¡Qué locura! Más, déjame compartir acá la pantalla. Qué emoción. Para que la gente vaya viendo. No, es que estos son bastantes. Estaba por aquí más o menos. Sí. Wow, no, y todavía tengo bastante. Delsa, yo no sé, ¿quieres que vayamos a los comentarios más recientes y después sí, a esto que está acá? ¿O cómo vamos? Porque es que, no sé, ya ahora me generó duda. Puedes irte brincando y cuando encuentres un comentario del que no hemos platicado en específico, pues lo podemos seleccionar. Perfecto. En el caso de que un experto te haga tu currículum, ¿es válido? ¿Qué pregunta tan interesante? Delsa Tati, en el caso de que un experto te haga tu currículum, ¿es válido? Lo digo porque alguien me hizo el mío según esa persona es el formato de ahora. Qué interesante, qué interesante. Yo tengo un artículo que hablo de esto. Te voy a comentar de mi experiencia. No sé cómo puede ser un poco, pues en tu caso. Básicamente, yo no le construyo un currículum a alguien.
En serio, yo lo que hago es enseñarle a que sepa qué es lo que busca la empresa y que la misma persona lo construya. Esto porque un perfil suele ser complejo, suele tener muchísima experiencia, al menos en mi caso, tanta cantidad de cosas que yo no puedo adivinar. Hay gente que son expertos en currículum que te dicen, oye, dame tu currículum, yo lo transformo y te lo mando. Y eso no debe ser. Más bien la persona que trabaje tu currículum deben estar junto contigo haciéndote preguntas para identificar cuáles son tus objetivos, revisando los tipos de vacante, intentando comprender qué es lo que piden para ese tipo de posición, si se ajusta o no, ir guiándote para que tú seas capaz de llegar hasta esa respuesta. Porque esta parte no es tan fácil. Si tú ves que alguien te dice esto, de dame tu currículum, que lo trabajo y te lo mando, te está vendiendo humo en lo personal, porque es que, en serio, no hay alguien que sea experto en todo. No hay alguien que de repente, así esté en tu propia ubicación, así tú estés en México, así tú estés en Chile, nada más porque sea un asesor laboral que sea chileno y de repente diga, oh, voy a construirte esto. No, porque hay perfiles tan, pero tan especializados que hay características que si yo no se la pregunto a la persona, no lo voy a adivinar. Entonces, cuando hago la revisión, le pregunto, mira, estas características piden en este tipo de posiciones, tú la tienes, coméntame un poco más, intento comprender y poco a poco voy conociendo las características de esa vacante y donde yo le digo, mira, tu perfil da una mayor visibilidad si haces esto, lo otro, ¿qué te parece? Entonces lo voy orientando para que tome mejores decisiones y lo construya él o ella misma. Eh, y es la forma como he hecho el trabajo, pero a mí me parece que aquellas personas que te lo hacen así, de que te lo construyen y después te lo mandan, son unos vendehumos. Yo no sé qué te parece a ti, Lizeth. Yo no sé. Pues yo hago, lo que hago con las personas es que sí les ayudo a construirlo, pero a través de conocerlos. Platico con ellos, los conozco las vacantes, conozco hacia dónde quieren seguir evolucionando, les mando una serie de preguntas para que me las contesten y lo que sí hago es que les ayudo a ponerlo eso en alguna plantilla. Entonces, ya que lo tenemos, lo revisamos juntos, lo ajustamos, le digo, a ver, esto te tiene que reflejar lo que tú puedes aportar, lo que tú puedes hacer. Lo que ha sucedido es que muchas personas me dicen, es que yo no tengo tiempo, por ejemplo, para hacerlo. Bueno, decir, bueno, vamos a dedicarlo a esto, necesitas comprometerte para construir esto y de aquí avanzar. Entonces, hago esa cercanía con las personas y sí les ayudo a ponerlo en el papel, pero no nada más por ponerlo, sino a través de esa cercanía y asesoría personalizada con cada uno. Y eso te permite conocer pues más de lo que hace, de lo que se está buscando, te permite conocer bastante cosas, porque tienes que hacer un trabajo cercano con la persona. Y aquí básicamente ya lo que dice es que alguien me lo hizo según esa persona, es el formato, es decir, le está hablando de la forma. Seguramente fue que te vendió una plantilla. Es el nuevo currículum de hoy. Y no, eso no es, eso probablemente te vendieron humo, en serio. Es el currículum ganador. Y eso es lo que estamos, lo que estabais diciendo, una verdadera lástima, Delsa, en serio, una verdadera lástima. Espero que, wow, es que no sé qué decirte. Yo sí le recomiendo a la gente que sea suspicaz, que analice, evalúe la propuesta de la persona, vea si es real, si le puede verdaderamente ayudar. Nadie conoce tanto en tu propia área como tú mismo. Y de repente yo me consigo perfiles que, supongamos, son especialistas en el sector petrolero, que yo comencé en ese sector, y aún así yo tengo que reunirme y preguntarle muchísimas cosas para conocer cosas que no me dice ahí en su currículum. Claro. Y son bastantes cosas que no lo puedo hacer yo solo, no lo puedo llegar a inventar solamente por poner una plantilla. Tiene que ser un trabajo en conjunto a fuerzas. Así es, trabajo en conjunto. Vamos a ver, espero que tu experiencia le pueda enseñar a las personas que estén acá en este live de que si alguien vaya a venir a venderte una plantilla o una cuestión, adaptarlo al modelo actual. Hemos dicho que un reclutador no busca una plantilla, un reclutador busca a alguien que dependiendo de las habilidades blandas y duras, se alinea a la vacante. Por lo tanto, no va a llegar y tomarte, no, mira, es porque yo vi el currículum de Lizeth. Casualmente el currículum de Lizeth es una plantilla con color rosado. No, te lo tengo que llevar a mi jefe.
Mi jefe tiene que verlo ya. Es que el rosa es lo de hoy. el, El el rosa es lo de lo hoy. in. Sí. No, no puede, es una verdadera lástima, una verdadera lástima. Lelsa, te recomiendo que evalúes muchísimo más de esto y evalúes también las estrategias. Lucía Cáceres nos dice, si en los últimos 12 años de vida laboral he trabajado en el mismo sector y ahora debido a la situación actual quiero encontrar trabajo en otras áreas, ¿sería correcto realizar el CV en manera funcional para destacar mis habilidades y competencias? Gracias adelantada. Pudiera ser, pudiera ser. Los últimos 12 años de... Pudiera ser, Sí. pero depende. Esos últimos 12 años te quedaste en la misma categoría, subiste. Me explico. Wow, es que depende. Esto no es tan sencillo. Me explico. Imagínate una persona que sea gerente de proyecto, pero que sea gerente de proyecto de construcción, que tenga un salario de $3,000 al mes o $4,000 al mes, más o menos, de construcción. Pero entonces se quiere cambiar a ser gerente de proyectos, igual de proyectos, pero de tecnología. Es un sector diferente. Entonces, como es un sector diferente, la empresa no va a contratar a alguien que le dirija un proyecto sin tener experiencia en ese proyecto. Entonces, lo ideal debería ser que puedan existir algunos conocimientos que se puedan transferir, pero existe un problema, es que necesitas experiencia para dirigir. Eso significa que tengas que bajar de categoría para ir adquiriendo esa experiencia, tal vez sea como analista o coordinador de proyectos, pero también entra otra dinámica, que es la del salario. Si tú ganabas alrededor de $3,000, $4,000 siendo gerente de proyecto en el sector de construcción y ahora como vas a bajar de categoría, te van a tener que pagar obviamente menos, 2,000, entonces estaría sobrecalificado por salario y eso puede ser un problema. Aquí hay una serie de elementos que hay que analizar bastante al detalle porque si hay habilidades transferibles, sí hay, pero hay que ver si es posible hacerla, porque hay profesiones que permiten hacerlo. Por ejemplo, alguien que sea jefe de marketing en una empresa del sector banca y que después se vaya no sé, telecomunicaciones. Hay conocimientos que sin tanto problema tú lo puedes transferir sin problema, pero hay otros que no, es mucho más complejo. Ahí tendríamos que verlo. Yo no sé qué te parece a ti, Lizeth. Esto que... Sí, como tú dices, habría que analizar el mercado, el tipo de posiciones a las que ahora te deseas enfocar y hay muchas en las que sí puedes destacar que pueden ser aplicables a cualquier tipo de empleo en ese sector en donde te estás moviendo y hay otras que habría que ver qué tipo de experiencia te hace falta para que hagas fit con esa vacante que te está gustando ahora, ¿no? Entonces sí, habría que sí, verlo con más detalle. sí, y hay sectores que también, por ejemplo, hay sectores que están muy relacionados. Supongamos que tú estés en el sector de alimentos y bebidas y te vayas a hotelería, o de hotelería te vayas a restaurantes, Claro. y está bastante relacionado. Pero hay otros que son realmente muy opuestos que no tienen ninguna relación. En serio, esto es un poquito complicado, Lucía. Sí te recomiendo que revises y evalúes esto bastante bien. Carla nos pregunta, si no tengo mucha experiencia en este ramo, ¿cómo enfoco mi CV? Soy hotel, casualmente acaba de decir hotelera, Justo. soy hotelera, pero quiero entrar en el sector industrial. Oh, este es un cambio bastante grande. Si no tengo Drástico. mucha experiencia en este ramo, ¿qué te parece, Elisa? Pues creo que habría que analizar cuáles son las skills o los conocimientos que sí tiene en el sector industrial y que sí ha desarrollado, aunque haya sido en la parte hotelera, que ahorita no se me viene uno en específico en la mente, habría que ver como con detalle, y esos resaltarlos un poquito más. Ahora, como platicamos en un principio, puede ser que te cueste un poco más de trabajo, sobre todo en este cambio tan drástico, pero analizar muy bien qué es lo que necesitan en esas vacantes que te está gustando, por qué te está gustando ese cambio y encontrar cuáles son tus fortalezas que te ayudan a complementar esa vacante. Otra cosa que también tiene, y complementando lo que dice, es que si llegan a llamarte para un proceso de selección de un sector industrial, el reclutador va a intentar analizar las motivaciones, Claro. tus motivaciones, por qué quieres cambiar de sector. Y tienes que dar una buena justificación, pero eso parte de una evaluación interna. ¿Por qué estás eligiendo, por qué quieres elegir el sector industrial? Porque aquí siendo el reclutador va a decir, oye, se va a cambiar, o sea, se va a cambiar de este sector porque no consigue empleo en el otro, pero básicamente me hace mi saber, me destapa a mí las alarmas, porque si le contrato,
debe ser Al rato. situacional, porque quiere hotelería, pero está buscando en el sector industrial porque necesita conseguir empleo. Pero si le contrato, probablemente va a seguir su búsqueda de empleo en otro sector y se me puede ir a los meses. Y esto es una alerta para los reclutadores. Entonces tienes que evaluarlo muy bien. No cambies a un sector solamente porque porque no hay trabajo. O sea, tienes, aunque sí sea verdad, pero tienes que ver la razón, al menos si quieres cambiar de sector, que sea uno donde tú al menos te veas reflejada y que eso en la explicación, en la entrevista, sepas convencer al reclutador. No es que vengas a decir, no, el sector industrial me ha llamado la atención. Llamado la atención es no decir nada. Entonces ten bastante cuidado con esto, porque recuerda que el reclutador vela por la empresa y vela por sí mismo. Si contrata a alguien que se va al mes, ese es un punto negativo para el reclutador, por cierto. Claro. Alejandro, tengo bastantes preguntas. Buenos días, ¿qué pasa cuando mi experiencia es muy variada, es decir, experiencia en diferentes áreas? Que esto haga que mi perfil no encaje. Esto puede ser un poco problemático, porque el reclutador se preguntará qué es lo que realmente quiere. ¿Por qué ha brincado? Tal vez puede existir una relación, aunque sea muy variada. Si existe una relación, tiene que ser obvia y tiene que explicarla bastante bien. Si no, entonces esto te puede jugar en contra, porque el reclutador dirá exactamente qué es lo que busca él. Yo no sé capaz de que sí, puede tener la misma duda que comentabas hace un momento. ¿Qué tal si dentro de 6, 8 meses ya te vas a ir porque en otro lado te gustó más ese puesto, ese salario que te van a pagar? Entonces, creo que habría que entender muy bien cuál ha sido la razón de los cambios y cuál es tu motivador ahora, hacia dónde estás enfocado el día de hoy. Vamos a responder unas últimas 2 o 3 preguntas, las últimas, y nos vamos a focalizar en las más recientes, las que estén llegando ahora. Sí, perfecto. Vamos a comenzar desde las más recientes, porque es que si no, no vamos a terminar. Me ha gustado muchísimo que nos han hecho bastantes preguntas. Muchísimas Sin embargo, esto ha hecho que nos hayamos extendido muchísimo. Entonces, no te preocupes, a ver. Silvano Santos nos dice, no, lo acaba de hacer esta pregunta, nos dice, también busco cambiar de campo, igual que lo mencionó Carlos Phil. ¿Cómo expresar en el currículo que mi experiencia está en cierto campo, pero estoy en búsqueda de empleo en otro campo, como por ejemplo experiencia en operaciones y apunto un puesto de gestión de proyectos? ¿Qué te parece, Elisa? Creo que es un poquito de lo mismo que comentabas un momento. ¿Cuáles son tu experiencia en gestión de proyectos, aunque hayas estado en un puesto de operaciones? Es decir, ¿qué sabes de gestión de proyectos? ¿Cómo lo has ejercido para decir, bueno, ahora me quiero cambiar? En dado de caso de que no lo hayas ejercido, bueno, ¿qué tipo de capacitaciones, cursos, etcétera, estás tomando para fortalecer esa falta de experiencia? Y decir, bueno, pues ya estudié, ya soy project manager, ya estudié Scrum, ya, etcétera. Y eso igual te puede ayudar para incursionar en esta parte de gestión de proyectos. Qué bueno. Sí, habíamos hablado algo sobre esto también. Tengo acá el segundo comentario, es de Karina Méndez. Saludos, Karina, nos dice, al construir un CV en inglés es similar al CV en español. Qué pregunta interesante, porque un currículum lo hagas en inglés no significa que sea un resumen. Esto es importante, es una pregunta bien interesante también. A los perfiles directivos, sobre todo, por ejemplo, en México, los perfiles gerenciales y directivos los ponen y los buscan mucho los headhunters en inglés. Por lo tanto, tu currículum pudiera estar en los 2 idiomas y también tu perfil de LinkedIn. ¿Ok? Esta parte es importante. ¿Qué te parece a ti, Lizeth? Sí, creo que tenerlo sobre todo si estás apostando para una posición o una empresa en donde es internacional, pues el que tengas tu currículum en ese idioma es súper importante y LinkedIn nos da la facilidad de tener tu perfil en los 2 idiomas. Entonces, eso es algo fabuloso para que cualquier persona te pueda encontrar, tanto si pone palabras en español como si pone en inglés. Y eso es una gran herramienta que podemos aprovechar. Y aprovechando de esto, ¿tú lo harías con el modelo? O sea, una pregunta, Lisa, te la hago yo a ti, ella no lo dice, pero ¿tú harías esa versión en inglés tipo resumen o tipo copia de la versión de currículum en español, pero en inglés? ¿Cómo lo harías? Yo creo que
dependiendo del sector que se está moviendo. Si es una vacante para Estados Unidos, adaptaría a que fuera tipo resumen para Estados Unidos. Si es en México, podría ser una como traducción, igualito que está en español, tal vez en inglés. Qué bueno, así es, así es. Yo también estoy de acuerdo con esto. Okay. ¿Qué pregunta? Y esto tú también es importante también poder aclararlo. Tengo también por acá la última pregunta, es de Mónica Cristina, nos dice, hola, ¿qué pasa cuando tu CV no pasa los primeros filtros? ¿Qué creen que está pasando? Nosotros de una u otra forma hemos hablado de esta parte, que tiene que ver con el objetivo y la forma en cómo tú comunicas tu currículum. Exacto. No es que vayas a estar teniendo un currículum de tipo metralleta, es decir, que tú le apuntas y le caes a cualquier reclutador, porque es que eso te va a llevar a frustrarte. Por ejemplo, si tú buscas empleo en México y pones recursos humanos, te van a salir 360,000 personas. Y es una verdadera locura, no puedes poner en contacto. Es más, no lo digo yo solo. O sea, sí, claro. En serio, yo me voy acá a LinkedIn, yo escribo aquí LinkedIn, es la voz de mi bebé que está por allá. Jugando. Sí, es más, si yo llego y busco por aquí, Francisco Ciancas, qué bueno que hayas compartido esta publicación, que por cierto, de Lisette. Si yo de repente escribo recursos humanos, no es recursos humanos, supongamos, o reclutamiento. Vamos a ver. Y me voy a México. Pongo el ejemplo de México. En tu caso, depende de donde tú te encuentres. Si lo pongo para España, me sale 240,000, que es lo que yo busqué recientemente, porque vivo acá y asesoro más aquí. Pero lo quiero poner en México porque Lisette nos está visitando, estamos contactando con ella en México. Exacto. 361,000. Primero, no puedes ponerte en contacto con todos. Claro. Segundo, no todos los reclutadores están buscando un perfil como el tuyo. Entonces, necesitas saber con qué reclutador te vas a poner tú en contacto, a qué proceso tú tienes que ir. Y esto implica hacer una evaluación de dónde tú tienes más oportunidad. Y no solamente implica construir tu currículum, sino encontrar a las empresas, a los reclutadores o participar en los procesos en donde sí tú tengas más oportunidad. Buscar a toda esta gente es perder el tiempo. Claro. En serio, perder el tiempo. Imagínate si de repente sea una persona del sector bancario, supongamos, o sea, yo estoy buscando empleo en banca porque es donde yo tengo más oportunidad. Claro, puedo cambiar de sector, eso es completamente válido, pero esto también implica las cosas que nosotros analizamos previamente. Es posible cambiar de sector, pero con ciertas condiciones. Yo siempre suelo recomendar comenzar en tu propio rubro y en el caso y si tienes una planificación distinta, aplica para otro. Mira, de 360,000 a 5,000, ¿cuánto porcentaje es? Yo creo que menos de un 5%. Sí, ya va, sería un 2%. 2% verdaderamente pudieran ser perfiles que realmente pueden estar interesados. Entonces, si te pones en contactar con reclutadores hacia lo loco, porque crees que cantidad es igual que calidad, entonces vas a estar perdiendo mucho tiempo. Así que, repito, necesitas evaluar muy bien donde tú tienes más posibilidades. Necesitas construir muy bien tu currículum de tal forma de que la gente no se confunda. Y allí es donde también tienes que pensar es a qué vacantes, a qué reclutadores o a qué empresas me tengo que yo poner en contacto, porque si no, puedo estar confundiendo trabajo duro con trabajo inteligente. Importante esto. ¿Qué te parece a ti esto, Lisette? Sí, no, totalmente de acuerdo. Estar muy bien enfocada, con claridad y sabiendo qué es lo que estás transmitiendo a través de tu currículum, a través de tu perfil de LinkedIn. Entonces, ese análisis de qué es lo que estoy transmitiendo y hacia dónde quiero llegar, tener ese objetivo, creo que son una de las cosas claves para empezar. Perfecto. Wow, en verdad ha sido un verdadero gusto, Lisette. Sé que esta ha sido una temática tremenda. En serio, pero esperamos de que todas nuestras recomendaciones, que han sido bastantes, 1 hora 40 minutos de recomendaciones en cuanto a currículum, en verdad, me ha encantado también tener esta presencia aquí, pues de Lisette, que tiene bastante experiencia en esta temática. Recuerden que la pueden encontrar como Lisette Sarmina. Sarmina, con S. En sus redes, coméntenos un poco de qué otras redes, cómo te pueden encontrar, Lisette. Me pueden encontrar en LinkedIn, mi página es lizsarmina.com, también me pueden encontrar por ese medio.
No manejo Instagram y hasta la fecha, pero en Facebook también me pueden encontrar como Mejora tu Currículum Vitae. En Facebook, ¿cómo mejora tu currículum vitae? Exacto. Perfecto, qué bueno, ¿verdad? Espero que a ustedes les haya gustado pues esta presentación. Recuerda que si te estás conectando justamente ahora, le puedes, bueno, cuando termine, puedes volver a darle clic y verlo también desde el principio. Todo lo que hemos dado hoy está completamente relacionado, tanto lo que es la forma del currículum, lo que son la forma y el fondo del El currículum, que no fondo. se te olvide esto. Tus objetivos profesionales tienen que estar alineados, tienes que saber muy bien cómo comunicar tu currículum para que no te lleven a procesos donde verdaderamente no tienes posibilidad. Si vas a cambiar de sector, analiza muy bien si es posible poder hacer esto y cuáles serían las estrategias de por medio. Ten en cuenta de que si tú cambias de sector, tienes un hándicap. O sea, tienes algunos puntos que te pondrán Claro. por debajo de tu competencia, pero además de esto, aunque si logras solucionar esto, también ten en cuenta que hasta la misma gente que está en este sector donde tú apuntas, tiene dificultades para conseguir empleo. Sí. Entonces, ahí es donde entra en juego la estrategia que tú vas a aplicar. ¿Algunos comentarios finales, Lisa, que quieras mencionarle pues, a las personas que están asistiendo? Pues lo que comentamos también en un principio, que cuando quieran, tengan dudas, acérquense a los expertos, no se vayan con cualquier persona que nada más dice, ay, yo soy, yo te hago tu currículum, yo soy asesor y se desempeña en contabilidad o en operaciones, sino vayan con personas con las que les generen confianza, con las que se sientan a gusto platicando, donde vean su experiencia y conocimientos y que hagan clic con esa persona para que les pueda ayudar y dar una asesoría enfocada y personalizada sobre todo. Qué bueno, perfecto. Estamos entonces en contacto, Le pueden seguir Claro a que través sí. entonces de tus redes y bueno, hasta la próxima.